dice Daniela Jaramillo, programa licenciatura en Pedagogía Infantil, sea del Bordo Cauca, curso de Desarrollo del Lenguaje, Universidad Nacional Abierta y a Distancia 2022. Temas a desarrollar: la diferencia entre habla y el lenguaje, los trastornos del habla y el lenguaje, tipos de comunicación. ¿Qué es el habla? El habla es la manifestación individual de una lengua, siendo el medio por el cual una persona hace uso de su lengua para poder comunicarse con los demás. Es la manera peculiar que cada persona tiene para expresarse. El habla es material porque se lee y se oye, y es individual porque es el uso real que cada individuo hace de su lengua en un momento dado. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad que toda persona para comunicarse y así expresar sus ideas, pensamientos y deseos. El lenguaje se puede comunicar por medio de signos orales, escritos, gestuales, mímicos y simbólicos. Sin el lenguaje no puede haber lengua ni habla. Diferencias entre habla y el lenguaje. Habla. Es la expresión oral del lenguaje, corresponde a la serie de sonidos de nuestra lengua. Es cambiante, accidental y dinámica, es individual y concreta, se manifiesta mediante la palabra hablada o escrita, se expresa cuando se pronuncia o escribe una lengua, no está caracterizada por tipos. Lenguaje. Es un patrimonio universal, requiere que la lengua y el habla para ser expresado. Se da por medio de conjuntos de signos lingüísticos. Es intangible, universal, es una habilidad humanística, nos permite comunicarnos con otros. Está caracterizada por dos tipos: lenguaje oral y escrito. Trastornos del habla y el lenguaje. En el transcurso del desarrollo de niños puede tener problemas con algunos sonidos, palabras y oraciones mientras están aprendiendo a hablar. Aunque la mayoría de los niños pueden usar el lenguaje fácilmente alrededor de los 5 años de edad, los niños podrían presentar problemas con una o más partes del desarrollo del lenguaje. Problemas para atender lo que dicen otras personas, lenguaje receptivo. Problemas para comunicar los pensamientos utilizando el lenguaje expresivo. Trastornos del habla. Dificultad para formar correctamente palabras o sonidos específicos. Dificultad para hacer que las palabras o sonidos específicos. Dificultad para hacer que las palabras o oraciones fluyan sin problemas, como el tartamudeo o balbuceo. Retraso del lenguaje. La capacidad de entender y hablar se desarrolla más lenta que lo habitual. Trastorno del lenguaje. Afasia. Es la dificultad para entender o hablar partes del lenguaje debido a una lesión cerebral o cómo funciona el cerebro. Trastorno de conocimiento auditivo. Es la dificultad para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. Trastorno específico del lenguaje. Es un trastorno de la comunicación que interfiere en el desarrollo de las habilidades del lenguaje de los niños que no tienen pérdida de audición o discapacidad intelectual. Este trastorno puede afectar el habla, la capacidad para escuchar la lectura y la escritura de los niños. Este trastorno puede afectar al 7% al 8% de los niños que asisten al jardín. Causas. Algunos estudios demuestran que la probable causa del desarrollo del trastorno específico del lenguaje es por motivos genéticos. Síntomas. Presentar un retraso a la hora de agrupar las palabras en oraciones en comparación a otros niños de su misma edad, tener dificultad para aprender nuevas palabras y conversar, tener dificultad para seguir instrucciones, cometer errores gramaticales al hablar. ¿Cómo diagnosticarlo? Observación directa del niño. Entrevistas y cuestionarios para padres y maestros, evaluaciones de la capacidad de aprendizaje del niño, pruebas estandarizadas sobre el desempeño actual del lenguaje. Tipo de comunicación. Es la comunicación que por medio de la palabra permite dar el mensaje, siendo la principal forma de comunicación que se utiliza. Esta puede ser oral o escrita. Lenguaje oral. Requiere el uso de signos sonoros. Esos son los sonidos que hacemos para formar palabras, llamadas telefónicas y discursos. Lenguaje escrito. Es un sistema compuesto por signos gráficos alfabéticos como las letras y los números. Escribir un cuento. Nos comunicamos por medio del celular.
Comunicación no verbal. Se puede dar medio del movimiento corporal como la postura, los gestos faciales, también por medio de imágenes y señales, permitiéndonos crear y transmitir un mensaje. Lenguaje icónico son todos los signos no verbales compuestos por imagen. Lenguaje facial es el conjunto de expresiones que hacemos con el rostro. Lenguaje corporal son los movimientos, la postura que hacemos con el cuerpo. Gracias.